Hola obsesionados, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Natalia, más conocida como Obsesión Letrada por si son nuevos por aquí. Y se preguntarán qué carajos está sucediendo. Y es que, bueno, decidí hacer esta especie de experimento. Ya se los había dicho por mi Instagram, Obsesión Letrada, en una encuesta en las historias, que si querían videos tipo podcast, en los que obviamente solamente se escucharía mi voz hablando de ciertos temas. Y bueno, aquí me tienen. Decidí hacer este video de Nevertheless capítulo 3, opinando sobre el capítulo y dándoles mi opinión y resumiéndolo, obviamente, tipo podcast, como para experimentar. Y ustedes me dirán si les gusta más el capítulo así comentado o si prefieren también ver mi hermosa cara en video. Podemos hacer ambas opciones. Intercalándome también, porque creo que el estilo podcast es mucho más fácil, porque no me toca estar editando video ni arreglándome, que es una tortura para mí, ya que me gusta estar como una loca en mi casa. Ok, el día de hoy hablaremos sobre el capítulo 3 de Nevertheless. Vamos a resumirlo, es decir, con spoilers, y vamos a ir opinando sobre lo que ha pasado, que por cierto ha sido infartivo. Iniciamos el capítulo como terminó el segundo, es decir, con Navi y Parjeon dándose un sabroso y delicioso besazo. Ay, amo a Navi y amo que ella haya sido quien del primer paso, soy sincera. Cuando este beso termina, ellos estaban como desubicados ambos. Los amigos de Navi se quedan a dormir en la casa de ella. Y en la noche ella se levanta y Parjeon también, como comparten miradas, como que saben que lo que sucedió es algo que les cambiará la vida por completo, pero aún así no son conscientes de la importancia de este acto. También vemos a las dos mejores amigas conversando y chismorreando sobre que posiblemente Navi y Parjeon tengan algún tipo de extraña relación, ya que ambos desaparecieron en la noche y bueno, la verdad es que no estuvieron jugando al ajedrez y compartieron buena baba, así que sí. Desde un principio nos muestran que Navi es una chica que prefiere las citas, las relaciones serias, no se le ve como alguien que quiera solo jugar. Entonces en este capítulo vemos a ella debatiéndose sobre qué relación tener con Parjeon, ya que obviamente le atrae demasiado. Y es que a quien no, ¿le han visto la cara? Bueno, ella está preguntándose qué es lo que quiere Parjeon con ella, aunque ya es lógico. Parjeon ya había dicho desde un inicio que solamente quiere divertirse, jugar, pasarla bien. Navi también empieza a aceptar diferentes consejos de diferentes amistades sobre el amor y la sexualidad, ya que se debate si es correcto o no tener solamente una relación para divertirse. Otra cosa que vemos que me parece muy chévere es que Parjeon está pensando, lo vemos pensando en lo que sucedió. Vemos que está sintiendo algo por Navi, aunque él no lo quiere aceptar, y vemos que le está prestando extrema atención a ella. También vemos posibles relaciones secundarias surgiendo poco a poco, las cuales serán interesantes. Hay un punto también que se toca mucho en este capítulo, y es la relación de ambas amigas, que para mí como que se gustan, pero como que no lo quieren aceptar. En el primer capítulo vimos que la cosa iba más por una, pero en este segundo capítulo vemos que ambas tienen sentimientos por la otra, solamente no saben expresarlo, porque bueno, ambas están como saliendo con sus respectivos chicos y una de ellas ve a la otra con el chico y bueno, se siente incómoda, se siente extraña porque no sepa ese hecho. La verdad es que no me aprendió los nombres de esas peladas, pero estaré aprendiéndomelos próximamente, lo prometo. También vemos que Navi se queda como hasta tarde trabajando en el estudio y ve a Parjeon, el cual sale con una chica. Que por cierto, esta chica me provoca mala espina porque creo que la anterior, la que se había tatuado la mariposa, no es la exnovia de Parjeon, sino que es esta que acaba de aparecer en este capítulo, que él la recoge en el aeropuerto, etcétera, y como que tienen algo en común, un pasado en común que al principio pues no te lo hacen ver como mucho, pero que sí da la sensación. Ella le dice que si todavía tiene ese encendedor, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y bueno, empiezan a conversar sobre el pasado y él dice una frase tipo, tú siempre serás mi destino, algo así. Pero la tipa como que le da igual todo esto. También vemos que Navi empieza a hablar con un nuevo chico que es menor que ella y que le empieza a coquetear y bla, bla, bla. Y justamente Parjeon está por ahí con la otra pelada observando todo y le presta especial atención a Navi,
Tanto que la chica que está a su lado le dice que sí, ajá, que qué pasa por ahí, y él dice que no, nada, ajá. No te lo creerás ni tú, Parjeon. Hasta aquí el capítulo va bien, con un ritmo interesante, están sucediendo cosas importantes que definirán la trama. Vemos obviamente que hay un interés por parte de Parjeon y un interés por parte de Navi, pero ambos no saben cómo definir lo que están sintiendo. Y es algo complejo, pero estoy segura que nos causará un dolor de cabeza y de corazón, porque ese man definitivamente es muy burro. Me doy cuenta de que es muy burro, aunque es muy lindo. Bueno, también pues Navi empieza a tener su relación extraña con este pelado nuevo, que empieza como a coquetearle, que empieza a mostrar interés en ella. Es un tanto infantil e inocente, y sucede una de mis escenas favoritas personalmente hasta ahora, y es que ellos están hablando ahí, él le invita a ver una película y llega Parjeon, le pone la mano en el hombro a Navi y empieza a hablar sobre los besos, y que a Navi, si no le gusta un beso, pues lo echa para afuera, que no sé qué, que bla bla bla. Y ambos se van a hablar en la terraza porque, bueno, ya sabemos que Parjeon es un fuckboy, es un bad boy, eso se nota desde a leguas, es un perrito, ajá. Pero, marica, ese momento de toxicidad, soy sincera que me ha encantado por completo, creo que es espectacular, y más cuando ambos empiezan como a tener esta pequeña discusión, que no es en sí una discusión, en la terraza, y ambos deciden alejarse. Él dice que no la va a tocar ni se va a acercar a ella si ya no quiere, etc. La cuestión es que Navi quiere, Navi claro que quiere, solo que tiene sus dudas. La verdad, este personaje nuevo que aparece con interés de Navi solamente dura un capítulo. La verdad, el man como que el interés va y viene, y lo veremos más adelante, lo diré más adelante. Pero ver que Parjeon está celoso me pone a dudar hasta de mi existencia, porque no entiendo qué pasa aquí. O sea, hay una tensión y hay una atracción entre esos dos desde que sucedió lo del beso, que es infartiva, definitivamente es infartiva. Navi sale con este pelado y bla bla bla. También recuerda un poco a su exnovio, y también recuerda lo que ha sentido con Parjeon. Y obviamente lo que siente con Parjeon no lo ha sentido con nadie. O sea, tiene una especie de atracción hacia él que es imposible de replicar. También vemos que una de las mejores amigas, de estas dos chicas que están como enamoradas, pero que no se lo dicen, descubre que la otra ha ganado como una especie de beca para irse a estudiar en el extranjero. No lo sabía, se siente un poco mal, porque obviamente todos saben que son mejores amigas y esta no se lo había contado. También habla de que se metió a estudiar arte por ella, y de que siempre intentó estar a su ritmo para que siempre estuvieran juntas. Entonces algo me parece interesante aquí. También hay como una especie de feria escolar en la que a la pobre Navi, ay Dios mío, es que a Navi siempre le dan como Dios santo. Bueno, el chico que estaba interesado en ella, el inocentón con el que salió a cine y la pasó chévere, al parecer consiguió novia, una chica que siempre estaba interesada en él, que lo contactó hace poco, y bueno, se cuadró con la pelada, y Navi ahí, que lo iba a visitar en frente de Parjeon, que estaba observando todo, pues pasa la vergüenza de su vida porque le dan su rechazo. Qué vergüenza. Y el otro ahí observando como buitre, me refiero a Parjeon, el cual debe también estar haciendo una fiesta interna porque se le nota a leguas los celos. También hay escenas de celos entre las dos mejores amigas, y se va haciendo mucho más fuerte sus sentimientos mutuos. Parjeon también empieza a recordar cosas con Navi, etc. Y Navi al parecer cada vez está más mal, con una gripa que le está pues afectando su salud. Y Parjeon llama a Navi mientras ella se siente un poquito mal, y a Navi se le cuelga el celular, se le descarga. Si ustedes supieran lo que viene después de esto, a mí me dieron 3 yellos, porque Navi va a buscar medicamentos, y cuando llega, regresa a su casa. Oh sorpresa, Parjeon está ahí con bomberos, policías, intentando abrir la puerta de la pelada, porque Parjeon cree que a Navi le pasó algo. O sea, él está seguro que Navi se murió allá adentro, y hizo severo escándalo. Dios santo, santísimo. También vemos a otros dos amigos que pueden ser una posible pareja secundaria interesante, chupeteándose y comiéndose en un callejón, que por cierto, oh my god, aquí todo el mundo se come con todo el mundo. Bueno, Parjeon entra a cuidar a Navi, se queda con ella, le trae ramen, creo que es, yo no sé, yo estaba emocionada, yo dije, quédate a comer ramen todo lo que quieras. Ustedes ya saben que esta
expresión tiene una connotación un poco hot allá en Corea. Y bueno, el man se queda ahí con ella, le lee un cuento, agarra su mano, etc. Ok, Park Yeon y Navi comienzan a compartir miradas, comienzan a compartir toqueteos y ya ustedes saben cómo terminaron ellos dos. Que es algo que esperaba desde el segundo capítulo porque te había mostrado avances de que eso iba a suceder en el segundo capítulo y no, que era un sueño de Navi. Bueno, esta vez no es un sueño de nadie. Navi, como siempre, da la delantera, da el primer paso y besa a Park Yeon. Park Yeon da el segundo paso y vuelve a besar a Navi. Y esa vaina se calienta. Y esos terminan, ya saben dónde terminan, no voy a decirlo porque YouTube es sensible, pero que escena espectacular. La verdad es que esperaba un poquito más de erotismo en esta escena, no sé, más erótico pareció el sueño de Navi, pero también estuvo muy buena, me gustó mucho, me entretuvo, me hizo gritar, me hizo que el alma se me saliera del cuerpo y espero que esta escena tenga su continuación en el próximo capítulo. Porque aquí te mochan la escena y yo quedo como que me falta mucho. Entonces estoy esperando el próximo capítulo a ver si ambos continúan y la vaina se vuelve un poquito más candente, aunque la verdad también estoy bien como quedó. En los próximos capítulos vemos lo que sería el triángulo amoroso marcado, porque sí, chicas, estoy leyéndome el webtoon y no presagia nada bueno. Es muy igual a el webtoon al K-drama. Y al final del webtoon la va a dejar chillando porque como que Song Kang tiene una maldición para siempre perder la chica. Bueno, al parecer Navi se reencuentra con un amigo de la infancia, el cual es frío, no cree en el amor, etc. Pero con Navi siempre ha sido diferente. Y este chico es lo que es en el webtoon el triángulo, la otra punta del triángulo amoroso, que le demostrará a Navi, pues obviamente otro lado, de que él sí quiere algo serio con ella, etcétera, y va a poner en dudas todo lo que siente con Park Yeon. También los vemos a ellos dos, a Navi y a Park Yeon, que toque por aquí, que toque por allá, que haga por aquí, que haga por allá. Interesante la situación. Y bueno, la verdad es que es interesante el drama principal. Como el tema principal de este K-drama es muy interesante y siento que vamos a sufrir demasiado. Leyendo el webtoon, la verdad, soy sincera, es muy igual al K-drama. Los dos son tal cual, son muy parecidos, tienen las mismas escenas. Obviamente hay algunas cositas que cambian, pero el cambio es más... Pero el cambio más importante es Park Yeon, ya que en el webtoon Park Yeon se ve completamente diferente y desde un inicio uno lo ve como un chico que no tiene el menor interés en Navi. Desconfío del personaje desde que aparece al inicio, no sé, tiene algo extraño en su personalidad. En cambio en el K-drama es diferente. ¿Por qué? Porque en el K-drama, aunque intenta hacerse el Don Juan, se ve que tiene un interés muy grande por Navi, aunque él no lo quiera aceptar. Y siento que está pasando lo mismo que pasó con Love Alana, que el personaje de Suno en el webtoon era obviamente una mierda y en el drama era la cosa más hermosa de este planeta Tierra que te hace enamorarte y dudar de todo. Y va a tener el mismo final, solamente que más sufrible, porque obviamente te enamoran de un personaje. Esas son mis teorías hasta ahora. Creo que Navi no se va a quedar con Park Yeon. Creo que Navi se va a quedar con la otra punta del triángulo amoroso y creo que voy a chillar demasiado porque la tensión en este drama y las parejas secundarias están que arden. Y bueno, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado y si es así recuerden darle like, suscribirse al canal. Seguirme en mi Instagram Obsesión Letrada, que les estaré avisando cuando subo un nuevo video y nuevas actividades que se vendrán pronto. Haré una lectura conjunta de Strange, así que estén pendientes por allá. De Strange de Alex Mires, por cierto. Y bueno, coméntenme qué les pareció este capítulo, cuáles fueron sus escenas favoritas. La mía sin duda fue cuando Park Yeon dijo lo del beso y el final donde hicieron el frutifantástico nivel 1000. Si este video llega a más de 1000 visualizaciones, obviamente continuaremos hablando de Nevertheless, así que compartan mucho y recomienden demasiado el canal para que esta sección no muera. Ya ustedes me comentarán también si les gusta más en versión podcast o versión con video. Como les dije, podemos estar turnando a ambas versiones para que no sea tan insufrible la edición, porque hablando de Nevertheless, la verdad es que me extiendo demasiado. Y bueno, ahora sí me despido. Besos y bye.